Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente importante dentro del campo de la psicoterapia, en este proceso que estamos haciendo de introducción y de ir adentrándonos al mundo de cómo trabajar con los y las consultantes. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con dos ejes centrales de habilidades y de aprendizaje en la psicoterapia. Uno de ellos tiene que ver con los objetivos de la terapia y en el segundo punto vamos a hablar sobre ciertas estrategias a tener en cuenta. Así que sin muchas más vueltas voy a compartirles pantalla para que podamos empezar ya con la clase del día de hoy. Bien, entonces esta clase se enmarca dentro de lo que es la materia Psicoterapias 1 de la Universidad de Flores y la unidad número 2 que tiene que ver con los objetivos de la psicoterapia, como ya les había anticipado. Vamos a ver entonces, vamos a empezar, mejor dicho, esta clase con una frase, ¿sí?, de uno de los libros que más me han marcado en mi desarrollo como psicoterapeuta, que es este libro que tengo acá. Lo tengo siempre cerca con la luz, mucho no se ve, pero este libro es para mí una de las Biblias que yo tengo como psicoterapeuta. Es viejito, ya tiene muchos años, su primera edición fue en el 92 y este libro lo habré comprado, calculo que en el 2010 o por ahí. Así que ya tiene unos cuantos años, está súper marcado, leído y demás, que es Fundamentos de un modelo integrativo en psicoterapias, y es de la persona que ven en pantalla, de Héctor Fernández Álvarez, que ha sido, es y será mi gran maestro en la psicoterapia, la persona que me introdujo al mundo de la psicoterapia y de la cual yo, como muchísimos terapeutas de toda Latinoamérica y España, hemos aprendido de sus palabras. Así que para mí siempre es un honor y un placer, y la forma también de honrarlo como psicoterapeuta, que incluirlo siempre en mis clases. Así que esto es un poco también un homenaje hacia él. Entonces, empezar un poco la clase del día de hoy con esta frase que dice que la psicoterapia constituye un conjunto de técnicas destinadas a promover situaciones de cambio personal en individuos que padecen, cuando dicho padecimiento no se sostiene en alguna forma de valoración que lo justifique. Recuerden que Héctor, cuando habla del sufrimiento, menciona el concepto de sufrimiento gratuito, haciendo referencia a un tipo de padecimiento que es discordante con determinadas variables que atraviesan a la persona. ¿Sí? Que para mayor conocimiento, para mayor profundidad del concepto, pueden revisar el capítulo de este libro de El sufrimiento en psicoterapia. Pero a partir de todo esto que estamos viendo, sí podemos recordar algunos conceptos elementales que tienen que ver con la definición de psicoterapia. Y recuerden que si tomamos como referencia a la American Psychological Association, APA, podríamos decir que la psicoterapia hace referencia a un proceso basado en evidencia, como habíamos observado y hemos estado conversando muchísimas veces. También hacer mención a que la psicoterapia, como ustedes recordarán, es una aplicación informada, ¿sí? Haciendo también hincapié en la importancia de explicar e informar al paciente sobre su estado de salud, sobre los procesos que serían necesarios llevar a cabo para su mejoría. La psicoterapia también implica un vínculo interpersonal entre un terapeuta o más de un terapeuta y uno o varios consultantes que buscan ayuda en relación a un problema, a un malestar o a un trastorno mental en particular. Recuerden también que la psicoterapia es un proceso que se adapta y se personaliza, ¿sí?, para cada uno de los consultantes en particular. Por eso solemos decir que la psicoterapia es ideográfica, ¿sí? Es una disciplina que nos ayuda o que está al servicio de poder aliviar síntomas, de reducir la probabilidad de recaídas, de mejorar la calidad de vida, de promover el funcionamiento adaptativo en el trabajo, en la escuela, en las distintas áreas de vida, ¿sí? Y de favorecer una mejor calidad de vida. La admisión, entonces, hace referencia a la situación que precede a la indicación en psicoterapia.
Su objetivo principal es delucidar sobre la pertinencia o no de la consulta. Y acá recuerden lo que decimos siempre y me van a escuchar decirlo más de una vez, no toda persona que llega a nosotros es una persona que necesariamente tiene que empezar un proceso de psicoterapia. Somos nosotros los profesionales, los responsables poder delimitar e indicar si esta persona se beneficiaría o no con un proceso de psicoterapia. Parte del proceso de admisión va a tener que ver con poder determinar si es pertinente o no la indicación de un proceso de psicoterapia, si es pertinente hacer otra cosa antes o si es pertinente no hacer nada. Bien, entonces, siguiendo con la definición, sí, establecer el motivo de la consulta y justificar la indicación terapéutica. Dicho proceso se extiende desde la declaración de malestar hasta la fijación de un plan de acción psicoterapéutico. Este plan de acción psicoterapéutico, ¿sí? Implica en cierta medida que el pedido de ayuda al consultante se va a transformar necesariamente en los objetivos que presenta el paciente para la psicoterapia y que esto podrá o no estar alineado con el terapeuta o el equipo admisor. Y acá también es otro punto súper importante a tener en cuenta. Cuando nosotros pensamos a la psicoterapia, los consultantes llegan y ellos van a desplegar un malestar, van a desplegar un motivo de consulta, o mejor dicho, van a desplegar una demanda, y ese pedido de ayuda y ese objetivo o esa búsqueda de tratamiento en el pedido de ayuda puede o no representar o puede o no estar en relación con lo que el equipo admisor se representa. Bien, en la medida en que la persona va desplegando su pedido de ayuda, ¿sí? Su demanda, el terapeuta o el equipo admisor va generando, gestando en su mente un proceso o un objetivo terapéutico. Sería bueno que el paciente haga esto, esto y esto. No obstante, cuando nosotros llegamos a esa instancia y llegamos al momento en donde le decimos a la persona, le preguntamos a la persona qué es lo que quisiera poder lograr con la psicoterapia, bueno, una de las posibilidades que existen es que la persona diga algo completamente diferente. Voy a darles un ejemplo para que queden claros. Una persona hace muchísimos, muchísimos años llegó a la consulta y lo que me había, empezó desplegando su demanda haciendo referencia de que se había separado, de que había terminado su vínculo con la persona con la quien había estado mucho tiempo, padre de sus hijos y demás, y hacía referencia a lo angustiada que estaba por todo lo que había sucedido, porque había sido víctima de violencia psicológica, emocional, perdón, psicológica, física y demás. Y en la medida en que ella iba desplegando todo su pedido de ayuda, una de las cosas que parecía ser que eran bastante claras, desde mi punto de vista como terapeuta, como admisor, era que ella lo que necesitaba era tal vez incorporar determinadas herramientas en función de poder sostener la decisión que tomó, de poder reconstruir su vida, poder cultivar otros vínculos y eventualmente, si es que ella quisiera, construir otro vínculo amoroso. No obstante, cuando llegamos hacia el final de la primera entrevista y yo le hago la pregunta, bueno, ¿qué te gustaría poder lograr con la psicoterapia? La respuesta que me da esta persona es, a mí me gustaría que vos me enseñes a mí a cómo poder enseñarle a él, a su marido o exmarido, a no ser una persona violenta. Como se pueden imaginar, yo en ese momento quedé perplejo. ¿Por qué? Porque había un nivel de incongruencia muy grande entre la representación que me había hecho yo como terapeuta admisor y el pedido del pedido de ayuda y el pedido de ayuda concreto que estaba presentando esta persona. Por lo tanto, esto como tal es una señal de alarma de que no debemos o no podemos avanzar en el proceso terapéutico sin antes alinear estos puntos, porque caso contrario puede ser un problema muy grande. Vamos a avanzar un poco más y llegamos a este punto, factores que condicionan la declaración del malestar. Vamos a ver que la declaración del malestar es el núcleo del pedido de consulta y está precedida por acciones, ¿sí?, que imponen el admisor. Entonces vamos a hablar del condicionante contextual, vamos a hablar del factor actitudinal y del factor verbal.
Cuando hablamos del condicionante contextual, ¿sí? Decimos que este se compone de los factores que rodean al primer encuentro. En ese sentido, podemos hablar de lo que tiene que ver con el prestigio social de la psicoterapia, el prestigio del profesional consultado, el grado de credibilidad que el paciente le asigna al tratamiento. Y todos estos puntos son súper importantes, ¿sí? Que van a determinar también lo que son los precedentes. No es lo mismo para el tratamiento psicoterapéutico una persona que llega y dice, ¿sabes qué te encontré en la cartilla de la obra social o de la prepaga o del seguro médico? Vi que atendías, que estaba cerca de mi casa, y entonces pedí una cita con vos, a que vengo a verte a vos porque me han dicho que sos un especialista y que tenés un reconocimiento importantísimo en, por ejemplo, tratamientos de depresión para adolescentes. Evidentemente no es lo mismo una persona que llega con ese pedido, con ese precedente, a la persona que llega porque te vi y me pareció que estaba cerca de casa y punto final, ¿no? Por lo tanto, es un factor que condiciona al pedido de ayuda y condiciona a la figura del terapeuta también. Por lo tanto, eso es importante indagar, cómo los conocieron, cómo es que llegaron a ustedes. Es importante indagar la credibilidad que tiene la persona al tratamiento psicoterapéutico. No es lo mismo una persona que llega a la terapia porque evalúa que la terapia puede ser el lugar donde puede encontrar una respuesta a su padecimiento versus a una persona que llega a la terapia porque le han dicho que tiene que hacer terapia, porque si no llega, si no hace terapia lo van a echar de trabajo, porque si no hace terapia su pareja lo va a dejar o la va a dejar, etcétera. Es diferente. Entonces, eso es exactamente, eso es verdaderamente importante de tener en cuenta. El segundo punto tiene que ver con los factores actitudinales, ¿sí? Los factores actitudinales tienen que ver con la forma y la posición con la que el entrevistador se sitúa frente al paciente. El modo en que lo saluda, el tono de voz que utiliza, y acá volvemos a resaltar que algo que ya he comentado en otras oportunidades y que también lo menciona obviamente muy bien Fernández Álvarez, y es la neutralidad y la abstinencia. Seguramente este concepto lo hayan escuchado, hayan estudiado, tal vez saben que es una de las reglas fundamentales del psicoanálisis, y Fernández Álvarez lo que dice es que la neutralidad y la abstinencia del terapeuta es imposible, imposible, que eso no existe en la psicoterapia, ya que la experiencia terapéutica se va a llevar a cabo en un contexto terapéutico determinado, ¿sí? Y lo que llamamos neutralidad no es otra cosa que la supuesta conducta, una supuesta conducta razonable que debe tener un terapeuta eh, en relación al modelo terapéutico al cual adscribe o al cual defiende. Por lo tanto, es muy difícil pensar que la psicoterapia o que el psicoterapeuta puede ser neutral y abstenerse. Y el tercer punto tiene que ver con el factor verbal. ¿Sí? Finalmente, este factor, el factor verbal, es el cual solemos privilegiar, obviamente, los terapeutas, y que tiene que ver con todas las manifestaciones verbales que puede hacer el consultante y que se enmarcan principalmente en esta gigantesca pregunta que vemos en pantalla, que tiene que ver con de qué manera o cómo te puedo ayudar. Seguimos en ese sentido con los factores que condicionan la declaración de malestar, y aquí lo que podemos ver es que veamos qué dice la pantalla. En el momento en el que el paciente declara su malestar, este queda automáticamente resignificado por todos los condicionantes señalados. El terapeuta y el conjunto de factores contextuales que envuelven esta tarea operan con un enorme peso en esta resignificación. Aquí podríamos decir que es válido afirmar en este sentido que los terapeutas colaboramos en definir aquello que luego iremos a tratar, pero también teniendo el debido cuidado de no quedar engrampados en una serie de topografías del comportamiento sin
considerar el propósito por el cual el comportamiento o la persona padece por lo que padece, ¿sí? Para la psicoterapia es, eh, las, perdón, para la psicoterapia, las perturbaciones nunca se van a expresar en un estado puro. Es legítimo en ese sentido que presionemos para que el paciente acepte la propuesta que ofrecemos a cualquier precio, con el pretexto de que en algún lugar de ser el tratamiento el que no resulta para él, o es él quien no está apto para el tratamiento. A ver, acá necesito que nos grabemos esto. Si alguien no está preparado para una psicoterapia, y esto me encanta decirlo porque es verdaderamente así y sé que a veces puede chocar, sobre todo si estamos en los primeros momentos de la psicoterapia, cuando estamos aprendiendo a hacer psicoterapia, cuando estamos dando nuestros primeros pasos. Y yo recuerdo que esto era algo que lo decía constantemente Fernández Álvarez y lo van a encontrar también en el capítulo del libro que justamente se llama de esta manera, los objetivos en psicoterapia. Y él lo destaca ahí y lo decía una y otra vez y una y otra vez en sus clases, y es que si alguien no está preparado para una psicoterapia, es simplemente porque no la necesita, porque necesita otra modalidad terapéutica o porque necesita otra cosa antes, como ya mencioné. Y algo que me solía mencionar es que suponer lo contrario conduce muchas veces a tratar al paciente como si fuese un inútil o como si fuese alguien que no sabe de su propia experiencia o que es una persona rebelde. Y esto no es así. A ver, tenemos que tener muy claro que la psicoterapia es un dispositivo que está preparado para poder ayudar a las personas, ¿sí? A generar cambios. Ahora, en ese sentido, primero la persona tiene que evaluar que es positivo hacer algún tipo de cambio. Si la persona no considera que sea beneficioso cambiar, no va a haber posibilidad alguna de que la psicoterapia funcione en esa persona así, a secas. Antes va a ser necesario o hacer algo o esperar a que la persona tenga cierta disponibilidad. O, como les decía, hacer algo para que aumente esa disponibilidad. Entonces, ¿cómo se decide que a una declaración de malestar le corresponde una indicación de iniciar una psicoterapia o no? Y si la respuesta es afirmativa, o sea que sí, sería positivo que se inicie un proceso de psicoterapia, la otra pregunta que tendríamos que hacernos es cuál es el procedimiento más recomendable para llevar a cabo con esta persona. Y esas son dos preguntas que son fundamentales y que es tarea del proceso de admisión encontrar la respuesta. Entonces, para poder encontrar esas respuestas, lo que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con las características del malestar, con el sujeto de la consulta, con la evolución de la demanda y con las atribuciones que hace el paciente sobre su propio malestar. Esos cuatro puntos que cuando suelo supervisar terapeutas, de hecho, antes de grabar esta clase, vengo de hacer una supervisión con una terapeuta y hablamos pura y exclusivamente de esto, ¿sí? Digamos, la supervisión como tal se centró en estos ejes. Necesitamos antes de avanzar. A veces estamos tan necesitados de avanzar para ayudar a la persona a cambiar que no reparamos previamente si están dadas las condiciones para que eso suceda o no tenemos demasiado en claro cómo lo vamos a hacer o quién es la persona que tenemos adelante. No es lo mismo un protocolo, un tratamiento con José que con Marta, porque son dos seres humanos distintos, con dos contextos distintos, con dos historias diferentes, y por más que tengan padecimientos similares, la esencia del padecimiento es distinta. Entonces, justamente empecemos por aquí, con el sujeto de la consulta. Y acá tenemos que responder. El proceso de admisión nos invita a poder responder estas preguntas. ¿Quién consulta? ¿Quién es el paciente? ¿A quién debe dirigirse la indicación de la psicoterapia? Que la persona que consulta haya detectado su malestar simplifica claramente el camino para los objetivos del tratamiento, porque no es lo mismo una persona que visualiza la presencia de un malestar versus una persona que no tiene
ni idea de que tiene un malestar o que el malestar es extremadamente bajo. Por lo tanto, la autoobservación cumple habitualmente un papel importante en la psicoterapia para nosotros en un proceso de admisión. Bien, y generalmente el pedido de ayuda se caracteriza por canalizar estos casos a través de una consulta que realiza la propia persona. Ahora, cuando alguien manifiesta estar mal por lo que a otros le provocan, ¿sí? O sea que la atribución, lo vamos a ver un poco más adelante, pero la atribución es ejercida de afuera hacia adentro. Aquí pueden ocurrir dos cosas. O bien considera que algo no funciona adecuadamente en él, como para estar involucrado en la situación, o que solo se queja de un hecho que lo excede. Y cuando eso sucede, no es un buen indicador de psicoterapia. Uno, se tienen que dar varios. Entonces, la psicoterapia es un recurso que suele tener éxito cuando responde a una libre disposición del paciente y suele fracasar cuando se inicia en respuesta a una forma coercitiva. ¿Dónde vemos esto? En los adolescentes muchas veces. Cuando los adolescentes llegan a terapia porque son mandados por otros, porque si no haces terapia, entonces, plim, 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 plim. En ciertos adultos, como les dije antes, si no haces terapia, te echo del trabajo. Si no haces terapia, no puedes volver a dormir en casa. Si no haces terapia, si no haces terapia, si no haces terapia. Esas son las formas de tratamiento o las formas de admisión que no son las deseadas originalmente. Aquí llegamos a otro punto que para mí es súper, súper, súper importante tener en cuenta en todo proceso de admisión y tiene que ver con la evolución de la demanda. Nos va a interesar preguntar a nuestros pacientes por la evolución de la demanda. ¿Cómo ha ido evolucionando ese pedido de ayuda? ¿Es un pedido de ayuda que recién comienza, que es algo que notó que sucedió en el corto plazo? Sí, ejemplo. Voy caminando por la calle y de repente empiezo a tener una crisis de angustia y empiezo a tener sintomatología ansiosa extrema, siento que me voy a morir, me falta el aire, me palpita el corazón, me transpiran las manos, etcétera, etcétera. Y digo, no, esto me dijeron que es un ataque de pánico, lo googleé, me lo dijo mi amigo, yo lo sabía porque lo leí en algún lado y yo no quiero vivir con esto y antes de que empeore voy a hacer una consulta porque esta es como la cereza del postre y no puedo más. O llego a la consulta después de haber tenido 8 meses de ataques de pánico o de crisis de angustia y ya dije un día, bueno, basta, no puedo más, porque vi que todos mis círculos se empezaron a achicar, achicar, achicar y ya no casi ni salgo de casa, casi no tengo relaciones con amigos, con parejas, con nadie, estoy completamente solo. Bueno, evidentemente esa demanda no es igual una de la otra. Entonces, cuando hablamos de una demanda o una evolución de demanda brusca, hacemos referencia a que la persona evalúa la necesidad de iniciar un proceso o un pedido de ayuda en el corto plazo, ¿sí? Desde que visualiza la presencia de un malestar hasta que realiza la consulta, no suelen pasar más de 6 meses, de 0 a 6 meses. Y por lo tanto, hay pocos intentos de soluciones previas. ¿Por qué? Porque la persona visualizó un problema y consultó versus la evolución de la demanda progresiva. Es progresiva cuando la persona ya lleva varios intentos de tratar de estar bien por su cuenta, no ha logrado los resultados deseados y a la vez el malestar se mantiene presente por bastante tiempo, ¿sí? Al menos más de 6 meses. Entonces, esto también lo necesitamos saber. ¿Por qué? Bueno, porque las evoluciones de demanda bruscas suelen tener mejores resultados, un pronóstico mejor que la evolución de la demanda progresiva. Como les dije, el otro punto es la atribución del paciente sobre el malestar. Y acá hablamos de que la atribución se compone del conjunto de operaciones cognitivas que realizamos a los fines de poder entender el malestar, de poder generar una hipótesis atributiva acerca de lo que está sucediendo. Es imposible, y esto es un punto también importante, porque es imposible no comunicar. Perdón,
Eso sí, ya lo sabemos, es imposible no comunicar, el primer axioma de Václavic, de las leyes de la comunicación, pero no quería decir eso, sino que es imposible no establecer atribuciones y no generar significados en torno a la atribución de lo que sucede en el mundo, en mí, en el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros exploramos esto en psicoterapia con nuestros consultantes, algo que vamos a querer saber es ¿por qué crees que te pasa lo que te pasa? Es una pregunta casi obligada en un proceso de admisión. ¿Por qué te está pasando esto? ¿Qué se te ocurre pensar que ocasiona lo que te trae la consulta? Y por lo tanto, lo que puede suceder es que el paciente tal vez te diga, La verdad que no tengo ni idea". Bueno, no te quedes con eso, no creas en eso. No lo creas. O sea, no es que el paciente te está mintiendo intencionalmente, sino que lo que quiero decir es que existe la posibilidad de que el paciente te haga este comentario, pero vos seguís indagando porque te aseguro que en algún momento trató de generar alguna hipótesis, algún tipo de explicación acerca de por qué sufre. Por lo tanto, seguí indagando y busca otras formas de hacer la misma pregunta. Busca otras maneras más creativas si querés de preguntar, pero no te quedes sin preguntar esto. Entonces, vuelvo para atrás, quiero chequear algo, no, por el momento esto. Y llegamos así a lo que tiene que ver con el acuerdo entre el paciente y el terapeuta en torno a los objetivos. Y entonces, ¿cuáles son los criterios que deben seguirse para el establecimiento de, el acuerdo primordial, ¿sí? Previo al inicio de la psicoterapia? Al momento de escuchar el pedido de ayuda de un paciente, ¿sí? El terapeuta interpreta lo que escucha en términos de esas dimensiones que nosotros establecemos. Ahí es donde se pone en acto el modelo psicopatológico que nos permite orientar la entrevista, que nos permite indagar y preguntar en torno al modelo al cual nosotros escribimos y la forma de concepción que tiene este modelo de la psicopatología o la salud. Y por lo tanto, ese modelo psicopatológico nos va a poder determinar la severidad del trastorno, la génesis del trastorno, los factores que mantienen ese malestar y también nos va a dar paso al programa de cambio. O sea, nos va a dar paso a poder entender qué tipo de técnicas o qué tipo de intervenciones deberían de llevarse a cabo a los fines de poder tratar de ayudar al padecimiento, a la mejora del padecimiento que trae este consultante. Decimos en este punto que cuanto mayor sea, como ya les dije, el acuerdo entre el terapeuta y el paciente, mayor será la posibilidad de éxito de la psicoterapia que se ha emprendido. Y una situación también adicional que contribuye a incrementar la probabilidad de fracaso de un tratamiento es la cantidad, como ya les dije, de intentos de tratamiento fallidos que ha tenido. Por lo tanto, deténganse en preguntar esto, pregunten a sus consultantes si han tenido otros tratamientos previos, pregunten también cómo les ha ido, cuál es la representación que tiene. En caso de que no hayan hecho tratamientos anteriores, pregunten si conocen amigos, familiares, conocidos que hayan hecho psicoterapia y cuál es el resultado que esas personas han tenido, porque todo esto impacta e influye en la representación que tiene la propia persona sobre la psicoterapia. Bien, así que pregunten sobre esto. Dicho esto, sí, vamos a avanzar un poco hacia el siguiente punto que tiene que ver sobre, dijimos que íbamos a hablar de los objetivos de psicoterapia y el diseño de estrategias psicoterapéuticas. Entonces, acá lo que vamos a tratar de delucidar en las siguientes diapositivas es qué tipo de psicoterapia conviene aplicar en cada caso. Bien, entonces, hablamos de las atribuciones. Recuerdan que hace algunas diapositivas atrás hablamos acerca de el tipo de atribución que establecen los consultantes, qué era la atribución del malestar y cómo lo podemos preguntar. Veamos lo que dice la diapositiva. Todo paciente al tiempo que padece un malestar atribuye este a algo. Esta operación puede ser consciente, pero aún cuando no exista ningún grado de conciencia, siempre forma parte de la vivencia de insatisfacción que aparece. Ya me estaba spoileando.
La atribución es una nota extremadamente importante que debe evaluarse a la hora de examinar el tipo de particular de disfuncionalidad que comporta el motivo de consulta declarado. Ahora, cuando nosotros evaluamos la atribución, tenemos que ver que esta dimensión se puede organizar en principio por el locus de control. Y el locus de control lo podemos dividir, ahí en la diapositiva dice dos, pero en realidad son tres. Podemos hablar de un locus de control interno, en donde el origen del problema se ubica en en una dificultad interna. Yo no sé cómo poder socializar mejor, yo no tengo herramientas, yo no puedo. Y esto se puede considerar como una incapacidad interna o debilidad emocional. Y el otro punto, ahora les digo el tercero, pero el segundo es el externo y tiene que ver con que el origen del problema se sitúa por fuera, o sea, que otros son los que provocan mi malestar, ¿sí? Yo no puedo socializar porque todos con los que me rodeo son personas que buscan hacerme el mal, son personas que buscan verme fracasar, quieren verme fracasar, generan las condiciones para que a mí no me vaya bien y yo sufra. Entonces, la explicación que hace la persona es de los otros hacia adentro, ¿sí? Y por lo tanto, este es el locus de control que menos nos gusta, ¿sí? Cuando la atribución es externa, eso es un indicador, no diría negativo directamente, pero sí de alarma para la psicoterapia. Por último, tenemos el tercer factor que no está en la pantalla, que es el locus de control oscilante, en donde, como pueden ver, tiene que ver con no llegar a entender el problema exclusivamente por factores internos, pero tampoco por problemas externos. O sea, algo así como, yo no sé socializar, me faltan herramientas, pero también es verdad que mis compañeros de trabajo, de escuela, lo que fuese, tienen ciertas características que hacen verdaderamente que busquen verme sufrir o buscan que a mí me vaya mal o buscan hacerme quedar fuera de lugar, etcétera, etcétera. En donde fíjense que el malestar hace este tipo de oscilación entre, bueno, me faltan cosas, pero también los demás son complicados. Bueno, acá tenemos otro concepto de atribución externa que dice que cuando la atribución comienza siendo externalizada, deberá explorarse cuidadosamente la capacidad del paciente para vincular esa atribución a circunstancias internas. Cuando esto es muy dificultoso, es altamente probable que el inicio de la psicoterapia conduzca a un fracaso. Y acá lo que quiere decir, sí, un poco lo que ya les venía mencionando, es que nosotros haremos como terapeutas todos los intentos posibles y que estén a nuestro alcance para que la persona pueda generar algún tipo de viramiento, de viraje hacia la atribución interna, porque es muy, muy, muy difícil que una persona pueda generar, gestionar algún tipo de cambio si el problema son los demás. No, si la persona no se atribuye ningún tipo de malestar al problema, es muy difícil, ¿sí?, que la psicoterapia pueda tener algún tipo de éxito. En cuanto a las reglas de inicio, vemos que se pone en marcha tres conceptos: la delimitación de objetivos, que ya hemos estado hablando, la explicación de toda modificación de los objetivos, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que nosotros hacemos evaluaciones constantes de los tratamientos. No es que diseñamos un tratamiento al principio y luego, chao, listo, hasta luego, sino que en la medida en que vamos avanzando en el tratamiento como tal, vamos evaluando el progreso y viendo si se están cumpliendo, o si total o parcialmente los objetivos propuestos. En el caso de que estos objetivos no lleguen a su finalidad y no se logren cumplir o no se estén avanzando en pos de esos objetivos, eventualmente tenemos que revisar el proceso como tal y eventualmente establecer objetivos previos, ¿sí? Porque tal vez nos propusimos objetivos muy alejados, muy, muy complejos. Y el tercer punto es el ajuste del nivel de atribución interna del malestar, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Si la persona tiene un tipo de atribución interna, genial, avancemos; si no, revisemos si podemos lograr que haya un cambio en el estilo de atribución. Entonces, estos tres principios constituyen la base que se debe sustentar toda indicación de psicoterapia, con independencia del tipo de terapia que vayamos a implementar. O sea que estos son principios generales de la psicoterapia y que van más allá de si soy un terapeuta cognitivo, soy un terapeuta conductual, soy un terapeuta psicodinámico y tal.
estas cosas deben de darse para que pueda haber un proceso o un avance en el campo de la psicoterapia. Tenemos también el diseño de una estrategia terapéutica progresiva y gradual, ¿sí? Y esto debe diseñarse teniendo en cuenta un conjunto de variables, como las variables teórico-clínicas. Esto tiene que ver con entender cuál es el tipo de trastorno que la persona presenta, cuál es la profundidad de las construcciones personales que tiene. Esto hace referencia eventualmente a la construcción de significados en relación a el momento evolutivo en el cual la persona se encuentra. Por ejemplo, en el caso de la adolescencia, la unidad de significado más importante, más significativa de todo esto tiene que ver con la construcción de variables vinculadas a la autonomía y cuánto su contexto y la persona misma pueden favorecer o dificultar esa adquisición. En la en la juventud también hablamos ya de lo que tiene que ver con unidades de significados vinculadas a la proyección, ¿sí? A poder empezar a avanzar y a construir un propio guión. eh, y así lo vamos viendo en las distintas etapas de vida. Luego tenemos el nivel de procesamiento de información y en segundo lugar hablamos de las variables situacionales, que están relacionadas a las expectativas que tiene de cambio el consultante y a la cantidad y modalidad de recursos disponibles. O sea, qué espera la persona lograr con el proceso psicoterapéutico y también qué recursos tenemos nosotros dentro del campo de la psicoterapia para poder ayudar a esa persona a cambiar, para que poder ayudar a esa persona a lograr las metas que se habían establecido previamente. Entonces, tenemos variables teórico-clínicas y lo que podemos decir es que no todos los trastornos admiten alguna forma de psicoterapia. Las diversas formas de psicoterapia se pueden agrupar en 9 modalidades que están alineadas en torno a 3 categorías. Como vemos, la primera categoría habla de trastornos afectivos, de la esfera sexual, de la comunicación y de la personalidad. El segundo habla de los trastornos de consumo de sustancias o los trastornos severos de comportamiento y de personalidad. Y el tercero tiene que ver con trastornos asociados a perturbaciones físicas, asociados a perturbaciones sociales o asociados a una situación límite. Entonces, el grupo uno, en el caso de la primera categoría, vemos que los trastornos se pueden explicar principalmente por variables psicológicas y en el caso de esta primera categoría se espera que la psicoterapia administrada sin necesidad de otro tratamiento pueda ser eficaz para ayudar a las personas que lo padecen. En el segundo grupo vemos que la categoría influye en formas severas de perturbación, como hemos dicho, y aquí vamos a empezar a hablar de la necesidad de un tratamiento con intervenciones múltiples, en donde si volvemos para atrás, vemos que vamos a necesitar de otras especialidades que puedan llegar a asistirnos y ayudarnos a lo largo del tratamiento, como eventualmente puede ser un tratamiento psiquiátrico o psicofarmacológico. Bien. Y el tercer grupo habla de lo que son las perturbaciones psicológicas asociadas a la esfera física y social y en general, en donde nuevamente aquí también el trabajo interdisciplinario va a ser un eje central en el tratamiento, ya que tendrán que intervenir otros profesionales, así sea del área de trabajo social o del área de la medicina, para poder ayudar a el trabajo dentro del campo de la psicoterapia. Entonces, la evaluación respecto del tipo de trastorno ligado a la declaración de malestar realizada por el paciente permite adoptar la primera decisión importante que tiene que ver, como ya hablamos muchísimas veces en lo largo de esta clase y en otras oportunidades, sobre la pertinencia o no de una indicación de psicoterapia. Y en el caso de que sea afirmativo, si la psicoterapia se aplicará sola, individual, solo psicoterapia, si va a ser necesario dar respuesta a otras variables. Entonces, variables teórico-clínicas en cuanto a la profundidad de los constructos personales, esto un poco ya lo mencioné, ¿sí? Que es el paso para diseñar estrategias terapéuticas y tiene que ver con examinar esas unidades de significados que están organizadas dentro del malestar del paciente. Y luego tenemos lo que son las variables del nivel de procesamiento de la información,
como podemos ver 5 niveles de intervenciones diferentes que tienen que ver con la refocalización o redirección de la atención, la redefinición de los datos ingresados, reclasificación de los archivos, de los esquemas nucleares o generales del sistema. Finalmente, ya llegando al cierre de esta clase, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las expectativas de cambio. Recuerden que contamos con modelos explicativos en torno a la disponibilidad que tienen los pacientes a cambiar o no. ¿Sí? Y acá podemos principalmente entender que hayan concordancia o discrepancias respecto a las expectativas de cambio que pueda tener un paciente y el terapeuta. Luego hablamos de tener en cuenta también en las expectativas de cambio el momento evolutivo, la presencia de factores fortuitos, el grado de colaboración del paciente, la velocidad de los cambios. Y por último, tenemos que pensar que para el diseño de una psicoterapia y las diferentes modificaciones en el diseño de tratamiento, como hemos ido conversando, que puedan surgir a lo largo de tenemos que tener en cuenta el contexto en primer lugar, ya que el contexto puede cambiar y eso puede llevarnos a tener que hacer cambios respecto del diseño de tratamiento y también tener en cuenta la cantidad de sesiones, lo que hace al encuadre terapéutico, que tiene que ver con la cantidad de sesiones periódicas estimadas, la duración estimada de tratamiento, el tipo de respuesta, el tipo del terapeuta y los costos de tratamiento. Todo esto es importante poder conversarlo y establecerlo previo a tener los primeros encuentros con el consultante, ya que es parte del encuadre y hace a que el consultante pueda terminar de decidir si está en condiciones o no de poder afrontar el tratamiento con todas las características que lo componen. Bien. Dicho esto, traté de no hacer una clase extremadamente extensa para que no se pierdan y no se mareen y no los aburra también por todos los datos y los componentes. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya sido clara sobre todas las cosas. Sepan también que ante cualquier duda o consulta pueden contar conmigo para tratar de esclarecer esa consulta a través de los distintos espacios o vías de comunicación. Así que con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. Nuevamente les deseo un excelente día, les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien y hasta luego.